Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy para hablar ya de lleno a lo que corresponde a los virus, ¿no? Se ha dividido en cuatro bloques para hablar de virus, porque muchos de ellos tienen gran relevancia. Hoy día vamos a hacer la parte uno y parte 2, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar de que si bien es cierto en la clase pasada, cuando hicimos la parte de la introducción de los virus, fuimos claros en decir que los virus no son seres vivos, ¿no? Porque no tienen su propio material eh, de combustible, ¿no? Porque sí tienen un material genético, por eso que nosotros podemos dividir a los virus como tipo ADN o ARN. Ellos necesitan del huésped para poder sobrevivir, replicarse y de esa manera puedan actuar, ¿no? Y recordando también algunas de las imágenes, cuando vimos las formas de los virus, se acordarán de esa forma que tienen la icosaédrica, ¿no? Que es esa forma que tiene que tiene varios lados, ¿no? Y que muchos de los virus que nos afectan al humano tienen pues esta forma de icosaédrica. Hay formas helicoidales también, en las cuales adoptan la forma como de un cilindro, ¿m? Y tienen una información genética que pareciera como si fuera un resorte, ¿no? Después tenemos a los virus que son esféricos, de las cuales también tienen una envoltura a su alrededor. Y hay otros virus que resultan ser los virus complejos, que tienen una cabeza poliédrica de la cual está conectada a un cuerpo helicoidal. Tal es el caso de los bacteriófagos, que los bacteriófagos son los virus de las bacterias. Y por mencionar también el tamaño de los virus, pues nosotros también decíamos que estos son muy pequeños. Para uno poder visualizarlos necesitas de microscopía electrónica, porque puedes tener virus de medidas de 20 nanómetros, o sea, algo tan chiquitito como hasta de 400, ¿no? Entonces hay virus que también pueden ser hasta un poco más grandes. Por ejemplo, ¿no? El que dice que pueden ser los virus más pequeños podrían ser similares, dice, hasta 2000 veces más pequeños al granito de arena, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el tamaño que puede darse con los virus. Por eso que nosotros no lo podemos ver, ¿no? Al ojo. Ya les venía mencionando, pues, que a los virus nosotros los vamos a poder dividir, que son virus ADN o virus ARN, y eso va a depender mucho de qué tipo de material genético contenga. Otra de las cosas cuando uno habla de la información genética de estos virus es que tú dices, ah, ya, estos virus pueden ser ADN o ARN y que si tienen una forma lineal o si tienen una forma circular. O si tú también hablas, porque aquí también se va a mencionar en algunos casos si ese virus tiene un sentido positivo o si tiene un sentido negativo. Y eso va a corresponder con quién, con el ARN. Cuando el ARN de un virus está en un sentido positivo es porque ya va directo a crear qué cosa, a crear más partes, pero sin tener pasos adicionales. O sea, de manera directa se van a crear pues sus demás partes. Cuando tienes virus que son ARN, pero estos resultan ser de sentido negativo, vas a necesitar de proteínas. En este caso son las enzimas para poder crear este ARN de sentido positivo antes de poder replicarse. Entonces, eso no se vayan a olvidar. El ARN positivo no necesita nada, va directo, y el ARN negativo necesita de enzimas para que pueda generarse la replicación y pueda generarse como un ARN de sentido positivo. En cuanto al ADN, la mayoría de los que son virus ADN son más bien de sentido positivo. Otra de las cosas que ustedes van a escuchar en los virus y son monocatenarios o bicatenarios. Entonces, esto también va a depender si es un virus ADN, por tener material genético, pues eh, lo contienen en una sola cadena, ¿no? En una sola cadena de instrucciones. Y o también puede estar emparejados, ¿no? Con un ADN monocatenario o si está emparejado un ADN del doble cadena, ¿no? Entonces esas son algunas características que se hacen referencia. Por ejemplo, la del humano es un ADN bicatenario.
En cambio, los virus ARN en la mayoría de los casos resultan ser de tipo monocatenarios, ya la mayoría. Entonces solamente quería comentar estos detalles porque vamos a comenzar a hablar de los virus y se va a mencionar estos términos. Bien, acá tenemos la lista de virus de los que vamos a conversar el día de hoy y quería mencionarles pues que todos ellos son gran conocidos por ustedes, ¿no? El virus de la hepatitis son los que afectan, como su nombre lo dice, hepatitis. ¿Dónde te voy a afectar? A nivel del hígado. La mayoría de los virus de las hepatitis, ya, la mayoría, no van a producir cuadro clínico. Mm. Los que producen cuadro clínico son los virus relacionados con la hepatitis A y que te van a causar todo lo que se describe ahí, ¿ya? Incluido el incremento de esta enzima transaminasa glutámico pirúvica, la TGP o ALT, que esta se va a elevar sobre todo en situaciones agudas. Entonces vamos a tener que las lesiones que se van a manifestar en el hígado, estas lesiones ya histopatológicas, cuando sean de las hepatitis, va a resultar ser similares. Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar la diferencia? Las pruebas de laboratorio que yo le tenga que solicitar en base a la serología. Ahí tienen ustedes a los diferentes agentes de los virus de las hepatitis, desde la A, la B, la C, la D, la E y la G. Ahora, cada tipo de hepatitis te va a conferir la inmunidad, ¿ya? Y es decir, por ejemplo, si a mí me dio hepatitis A, significa que me puede dar una hepatitis B, me puede dar una hepatitis C, porque solamente estoy armando anticuerpos para la hepatitis A, no estoy armando para un otro tipo de anticuerpos. Entonces, por lo tanto, a ti te pueden dar los diferentes tipos de virus, tales así como que los pacientes que tienen virus de la hepatitis B tienen altas probabilidades de que también hagan coinfección, o sea, que puedan manifestar otra infección más con la hepatitis D de dedo. ¿Mm? Bueno, mencionando la hepatitis A, ahí tienen ustedes la descripción, virus de tipo ARN, es estable en un medio ácido. Miren la simetría del virus ARN, ¿no? Es lábil al calor, a la luz ultravioleta, al cloro en las piscinas y también al formol. Muchas veces este virus de la hepatitis A ingresa por vía oral, ¿no? Es la vía fecal oral porque proviene de alimentos que están contaminados de las heces y en estas heces se contiene el virus de la hepatitis A. Esta luego se va a replicar a nivel del hepatocito y luego se va a excretar vía biliar a nivel de los intestinos. Por lo tanto, vamos a tener aquí una destrucción de los hepatocitos. Y esto es por los linfocitos T citotóxicos y citolíticos, ¿no? Los famosos natural killer, entonces son los que van a terminar destruyendo. Entonces, la destrucción de estas células es lo que te va a generar, ¿qué cosa? La liberación de las transaminasas. El tiempo de incubación puede ser corto, hablan de que pueden ser de 2 a 6 semanas, es bastante común en adultos, en niños, adultos jóvenes, pero recuerden que ahora ya tenemos la vacuna, ya desde el año pasado se viene colocando la vacuna en la población pediátrica a fin de evitar el riesgo de la hepatitis A, ¿no? La ventaja del virus de la hepatitis A es que así como te dio, también va a desaparecer. Entonces va a desaparecer y te vas a volver en un portador. Pero este portador ya no contagia, porque si tú quisieras hacerte un dosaje en sangre de tu hepatitis A, lo que te va a salir es que está positivo, sí, pero te va a salir positivo lo que sea la IgG, porque va a estar tu memoria, ¿no? Ahí va a estar ahí los anticuerpos de memoria presentes. Y la IgG solamente lo utilizaríamos para estos estudios epidemiológicos, para saber cuántas personas han tenido infección por hepatitis A, pero no sirve para el diagnóstico. Para el diagnóstico tiene que ser IgM, ahí está. Y hay que recordar que también con la IgM, cuando está presente, máximo son 4 a 6 meses, porque si persiste luego la infección, pues nos permite pues a nosotros valorarla. Por eso que solamente la vas a pedir una sola vez para el diagnóstico. No le vas a pedir el monitoreo o el seguimiento del paciente. Para el monitoreo o el seguimiento lo vas a valorar ¿con qué? Con las transaminasas. Bueno, y ahí tienen ustedes, ¿no? Las transaminasas cuando se elevan con el cuadro clínico, el virus de la hepatitis que se elimina por las heces, entonces esas heces, las aguas están contaminadas de estas heces.
nuestro paciente va a formar el anticuerpo IgM al inicio por el periodo de hasta 6 meses y luego desaparece y va a prevalecer el anticuerpo total o la IgG del virus de la hepatitis A. Entonces, siempre de por vida va a marcarte el virus de la hepatitis A que lo has tenido alguna vez. Claro, siempre y cuando también te hagan con la IgG. Vamos ahora al virus de la hepatitis B. Tienen ahí algunas historias. También se le conoce a su primer marcador que aparece, que es el antígeno australiano. Se le conoce así porque el descubrimiento fue en unos nativos de Australia. ¿Ya? Aquí podemos ver en la imagen algunos factores de riesgo que están relacionados con la infección. Claramente ustedes pueden ver a los fumadores, a las mujeres trabajadoras sexuales, al recién nacido también tiene alto riesgo de tener la infección por el virus de la hepatitis B si la gestante lo presenta durante el embarazo. Por eso que se habla de que debe recibir un tipo de inmunoglobulina en menos de 12 horas, ¿no? Desde que haya nacido. La otra cosa es que sí hay alto riesgo de transmisión vertical y uno de los marcadores que se les pide a las gestantes es el anticuerpo, el antígeno E. El antígeno E del virus de la hepatitis B, si es que está presente, pues las posibilidades son muy altas de que sí se haya dado la transmisión vertical, que lo pase a su bebé. Entonces va a tener que recibir tratamiento. Pueden ver ahí también ustedes, dice virus ADN bicatenario, ¿no? Que es lo que sucede con la mayoría de los virus que son ADN. Y luego también mencionan, por ejemplo, ahí en la imagen, ¿no? La trabajadora sexual dice que ella tiene el virus de la hepatitis B. Y el preso o la persona consumidora de drogas agarra y le dice, bueno, yo estoy protegido, ¿no? Porque ya tengo mis vacunas y eso es correcto. Si tú tienes tus vacunas, tus 3 dosis completas, entonces estás protegido para la hepatitis B. Nosotros como personal de salud es obligatorio estar vacunados contra el virus de la hepatitis B. Por eso hacen la mención ahí. Luego también tenemos ahí dentro de los marcadores, así como esa flechita que se dirige hacia el centro de la Tierra. La parte más superficial resulta ser el antígeno de superficie porque es el primer marcador en aparecer. Y es el primer marcador que nosotros utilizamos en el laboratorio cuando queremos sospechar sobre hepatitis B. Luego tenemos al antígeno E, que es el que nos habla del periodo de replicación, el antígeno core, pero el antígeno core no se dosa, lo que se dosa es el anticuerpo core. Entonces, ese anticuerpo core que sale por el torrente sanguíneo es el que también se valora, ¿no? Luego de ahí, y con el anticuerpo core ya te está indicando que el paciente ya ha tenido la infección o tiene la infección. Entonces, eso no va a desaparecer, a pesar que el paciente está mediando doctora, pero el paciente recibió sus antivirales, ya se debería sentir ya curado, sí puede ser, pero siempre le va a quedar la huella del estigma, ¿no? De lo que sucede, ¿no? De lo que haya tenido alguna infección pasada, siempre va a quedar ahí la huella y esa huella lo vas a ver con el anticuerpo core. Luego tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que este va a aparecer ya cuando el paciente se haya recuperado por completo de la infección, ¿no? Entonces, cuando el antígeno de superficie está a menos de 6 meses, todavía podríamos decir que está en una etapa aguda. Pero si el antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, entonces, o de 6 meses en adelante, eh, ya estaríamos hablando de que mi paciente podría estar llevándose a una hepatitis B hacia la cronicidad. Y eso también es importante de descifrarlo o evaluarlo, ¿no? Ya les venía mencionando algunas características de estos virus. Este es un virus de tipo ADN. Ahí están las proteínas que utilizan para su proceso de la identificación y que también son utilizadas como parte del laboratorio para ver si un paciente tiene algún tipo de serología especial, ¿no? Entonces se le piden todas estas pruebas que estábamos mencionando. Hace poco, esta salió una publicación en la revista Llama para que vean ustedes, ¿no? La imagen, y esto se los quería compartir, es la imagen de cómo es que ingresa el virus de la hepatitis B hacia el interior de las células. Recuerden que estos virus, como tienen ahí su envoltura, que es su cápside, ingresa y luego de ello se va a liberar y te va a liberar, ¿qué cosa? El núcleo. Va a ingresar hacia el núcleo de la célula. Lo libera, ingresa hacia el núcleo de la célula, se mezcla con el ADN, ¿no? del humano y ahí ya comienza con todo su
proceso de transcripción, como pueden ver ustedes en la imagen, para que al finalmente tome una envoltura con el antígeno de superficie y vamos a tener luego una exocitosis, del cual va a liberar al virus en sí, ¿no? Entonces de ahí como ustedes se van a dar cuenta, el antígeno de superficie, que es este primer componente que está presente en los virus, son los que se van a poder liberar en sangre y eso es lo que nosotros terminamos dosando cuando queremos descartar un paciente con infección por hepatitis B. Entonces ya estábamos mencionando algunas de estas características, las diferentes maneras de las cuales uno puede contraer la infección. Hay que recordar, como toda hepatitis, afecta hacia el hígado. Entonces vas a tener ahí linfocitos T de CD8, que son los que van a causar la destrucción de los hepatocitos y llevando a una ictericia, ¿no? Existen también poblaciones de riesgo que pueden contraer las infecciones de hepatitis B, que son aquellos pacientes que están en hemodiálisis, los toxicómanos, los que reciben transfusiones, ¿no? Entonces tenemos ahí reservorios que son portador crónico, ¿no? Finalmente. Ya esto también ya les estaba mencionando. Y por ejemplo, vamos a poner así un casito, ¿ya? Utilizando los marcadores. Si yo les dijera que tengo un paciente de 30 años, de la cual solamente le está marcando un antígeno de superficie positivo, ¿ya? Un antígeno de superficie positivo, ya. Si queremos, ya, agreguémosle el anticuerpo core. Un anticuerpo core IgM, los dos marcadores, ya me estaría indicando que ese paciente tiene una infección aguda, porque me está diciendo que es un core IgM. Eso quiere decir que es antes todavía de los 6 meses que está haciendo la infección. Eh, Eso es un caso. Supongamos que ahora tengo otro caso, que tiene el antígeno de superficie que está negativo, pero que el core total está reactivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie está también positivo, tienen un valor de 1000. Eso que me está diciendo que esa persona sí ha tenido la infección por el virus de la hepatitis B, pero ahora se encuentra recuperado por el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero en las últimas publicaciones de los últimos años hacían mención que existen mutaciones del antígeno de superficie y que tú podrías encontrar que son las escape. ¿Y qué puede suceder? Porque ustedes ahora también me podrían decir, doctora, entonces cuando tiene el antígeno de superficie y persiste más de 6 meses, ¿significaría que puede ser una hepatitis B crónica? Sí, es correcto. También tú lo valoras con el anticuerpo core, porque el problema de las hepatitis B y C es que el paciente no presenta cuadro clínico, o sea, no va a tener ningún síntoma, esto va a ser como un hallazgo que se le va a encontrar. ¿Ya? Entonces, en otra fase, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que ya tiene un antígeno de superficie que está negativo, un anticuerpo core total que está reactivo, ya, y ese es el caso que les decía, y el anti-HBs que está en 1000, tiene su anticuerpo. Te indica que eso es un paciente que ha tenido la infección y que ya se recuperó. ¿Por quién? Por el anti-HBs. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro paciente de la cual tiene un antígeno de superficie que está negativo y solo tiene el anticuerpo core total que está positivo? Nada más. Todavía no le sale el anticuerpo contra el antígeno de superficie, no lo tiene. Entonces ahí, por ejemplo, podría sospechar que podría ser hasta una hepatitis B crónica. Con tal de que solamente esté presente el core, es suficiente. Es suficiente porque esos pacientes tienen que pasar a hacerse algún tipo de pruebas moleculares. Y un paciente que está recuperado es aquel que ya tiene el anticuerpo contra el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es uno de los más importantes, y el anticuerpo core. Aquella persona que está vacunada, por ejemplo, ustedes que ya recibieron sus 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, recuerden que es el marcador que les va a salir positivo siempre es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Aquí un poquito era para mostrar la historia natural del virus de la hepatitis B y ahí ya lo tienen. Creo que no hay mucho que describir. Ya les venía mencionando que cuando se daña en el hígado lo que vas a tener son elevaciones de transaminasas. Miren que de 1 a 2 meses después de que se haya encontrado pues a estas pruebas de anticuerpos core de tipo IgM, también van a tener aumento de las transaminasas, ¿no? Y la ictericia se va a presentar en aquellos pacientes que tienen el antígeno de superficie positivo con el anticuerpo core, ¿no? Quiero que sea el core IgM. Considerar de que existe también la famosa ventana
la ventana de core, la ventana core en donde el antígeno de superficie, no sé si por acá estará, ya, el antígeno de superficie está desapareciendo, comienza a aparecer el anticuerpo core y se va a mantener en el transcurso del tiempo y la otra prueba que Doctora, una pregunta. sí, sí. ¿Cómo es eso del core y de los antígenos? O sea, si uno sale negativo y el otro está reactivo, no entendí bien. Ah, ya, no. El periodo de ventana core, es que, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un antígeno de superficie que está positivo o reactivo, significa que el paciente tiene una infección por hepatitis B. Tú esa infección de hepatitis B, tú tienes que saber, ¿esa infección es reciente o es pasada? ¿No? O es crónica. ¿No? ¿Por qué? Porque tú no sabes, porque la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis B no saben que lo tienen porque es asintomática, ¿ya? El 80% de los pacientes que tienen hepatitis B no lo saben. Es un hallazgo de laboratorio. Entonces, cuando uno tiene una infección por hepatitis B, ¿qué sucede? El antígeno de superficie aparece, pero antes de los 6 meses, así como en la hepatitis A, antes de los 6 meses, ese antígeno de superficie ya debe de ir desapareciendo. Porque si continúa el antígeno de superficie más de 6 meses, significaría que es una hepatitis B crónica. Pero hay otros parámetros para poder valorar la hepatitis B. Si quiero valorar cronicidad, claro que sí, que es el anticuerpo core. Entonces, cuando ya está bajando el antígeno de superficie y ya tú tienes ahí la presencia del anticuerpo core, el primer anticuerpo core que aparece es el de tipo IgM. Entonces el core IgM va a estar ahí presente. Y si tú me dices, doctora, ya el antígeno de superficie debería de desaparecer, automáticamente debería aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Debería ya de aparecer. Pero ¿qué pasa si aún no aparece? Porque puede darse el caso en la cual, y ese es el periodo ventana core, en la cual el antígeno de superficie ya bajó, el anticuerpo core IgM está presente, y se supone que si ya bajó el antígeno de superficie, debe salir el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese anticuerpo contra el antígeno de superficie, si no sale, estás frente a un periodo de ventana core. ¿Qué es lo que hacen los colegas? Le ponen la vacuna. Y yo esperaría que con la vacuna reaccione y me forme los anticuerpos. Y ya con los anticuerpos yo ya los tenga presentes, ¿no? Eso es lo que sucede. Ese es con el periodo ventana core. Ay, ¿dónde está aquí? Acá. Este es el periodo de ventana core. Y la fase de recuperación. Ya, desapareció mi antígeno de superficie, se queda el anticuerpo core total y se queda el anticuerpo contra el antígeno de superficie de manera permanente. Recuerden que de las únicas pruebas de laboratorio, no sé si por acá tengo alguna otra diapositiva, no, ya no. De las pruebas de laboratorio, la única que tiene valor cuantitativo, porque yo necesito que sí me lo den por números, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Es así, es la única. Es la única que les va a salir en número. El resto de las pruebas te salen reactivo o no reactivo. Nada más. Miren, este es un ejemplo de infecciones agudas. Miren, como es lo que yo les decía, ¿no? Tienes el antígeno de superficie, aparece, pero este antígeno de superficie tiene que desaparecer a los 6 meses. ¿Para qué? Porque luego de esto va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Lo mismo pasaría con el antígeno E. El antígeno E también va a aparecer y luego me va a aparecer su anticuerpo del antígeno E. El antígeno E, recuerden que es el periodo de la replicación, es el periodo de máximo contagio. El core IgM, este core IgM va a estar hasta 6 meses y luego vas a tener la presencia del core total, ¿no? Nosotros los usamos como core total y el core IgM. Recuerda que el core IgM te está indicando que esa infección es menos de 6 meses. ¿Ya? Entonces, por eso tú estás diciendo que esa es una infección aguda. ¿Ya? Entonces, acá ya lo tienen ustedes cuando se trata de una infección aguda. Entonces, yo esperaría cuando ya mi paciente se recupere, desaparece el antígeno de superficie, tienes el anti-HBs, pero recuerden que el core toda la vida va a estar presente, sobre todo con el core total.
Ya, el core total es el que va a estar ahí presente. Ese no va a cambiar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que está haciendo una hepatitis B crónica? Y miren ustedes, el antígeno de superficie puede estar por mucho tiempo. Miren, acá son años. El anti-HBs, si es que se llegara a formar. El antígeno E también, porque esto es uno de los marcadores que se solicita en los pacientes que tienen hepatitis B crónica, porque también hay diferentes estadios. Miren ustedes acá. Si tú tienes un paciente con hepatitis B, antígeno E positivo, y que hace una infección crónica, está en una etapa inmunotolerante. Si tú tienes una paciente que está con antígeno B positivo y que tiene una hepatitis crónica, esto es una infección crónica, esto es una hepatitis crónica, es un paciente inmunoactivo. Aquí también juega el rol de quién, de las pruebas moleculares, porque aquí también se piden pruebas moleculares. Yo tengo que estar monitoreando la actividad también del virus, yo lo voy a ver con la presencia de las pruebas moleculares. Puede ser que ustedes me digan, doctora, yo tengo mi paciente que ha tenido hepatitis B, ¿puede contagiar? No, ya no contagiaría, pero sí, toda la vida va a tener la presencia de sus anticuerpos y eso no va a cambiar. O sea, ¿qué anticuerpo va a quedar? El anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo core. Ya son esos dos marcadores los que se van a quedar en aquel paciente que ha tenido hepatitis B. Ya, entonces ahí más o menos es un poquito lo que uno describe con respecto al uso de las pruebas. También muchos utilizan para saber la actividad del virus de la hepatitis, además de las pruebas moleculares, como ustedes pueden ver acá, es las enzimas hepáticas como la ALT. En un paciente que tiene cronicidad, por ejemplo, la ALT puede hacer picos en diferentes épocas, pero te hace picos el paciente, ¿no? Un hepatitis B crónica. Lo mismo sucede con las pruebas moleculares. La prueba molecular de la detección de la PCR, la carga viral, también va a tener picos. Van a haber momentos en los cuales va a aparecer, va a estar bajo, va a volver a aparecer, pero también esto también va a determinar en el tratamiento. Para yo valorar mi paciente si está respondiendo en el tratamiento, no es medirle con la serología, ojo, tengo que medirle con las pruebas moleculares. Mi carga viral va a ser mi marcador para valorar el riesgo de que mi paciente se está recuperando de la infección. Todo esto ha salido en la revisión de llama y aquí también habla de aquellas personas en las cuales yo sospecho del virus de la hepatitis B, entonces a quienes se les debe de hacer. Y miren que todos los adultos a partir de los 18 años, alguna vez en su vida, se tienen que hacer el virus de la hepatitis B. También las gestantes, eso también es importante. Las gestantes tienen que hacérselo en su primer control prenatal y luego se lo hacen también en el tercer control prenatal. Aquellas personas que tienen un incremento elevado o asociado a los factores de riesgo, por ejemplo, el fumar o el utilizar drogas intravenosas. Entonces es ahí donde uno tiene que hacer el descarte. Otra forma de descartar, por eso ponen ahí aquel paciente que tiene las transaminasas altas como la ALT, que la ALT, si bien es cierto, está dirigida para el hígado y sobre todo te va a decir o algún tipo de eh, infección, ¿no? Que hay que valorarlo, ¿no? También si es que presentara cuadro clínico, pero ya les dije que solo se lo va a presentar el 20%. El resto de pacientes no presentan ningún tipo de sintomatología o aquel paciente que va a recibir algún tipo de inmunosupresor. Por ejemplo, un paciente con corticoides de larga estancia. Entonces, en estos casos sí necesitarían una evaluación, solicitar pruebas para el virus de la hepatitis B. Y miren, cuando tú tienes una sospecha de virus de la hepatitis B, tienes que pedir tres pruebas. Antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo core total. Porque eso es lo que te va a marcar, eso es lo que te va a definir para tú decir, ah, ya, mi paciente se encuentra en tal estadio, mi paciente no lo tiene, etcétera. Porque, y eso también lo vas a saber tú cuando hagas tú la entrevista al paciente. Y sepas de factores de riesgo para ver qué otras pruebas más le vas a tener que adicionar. ¿Ven? Entonces aquí lo separan dependiendo del antígeno de superficie, que si está positivo, si está negativo, y en base a ello tú le vas a pedir el anticuerpo contra este antígeno de superficie. Y así de esa manera uno va a ir valorando las pruebas en conjunto con el anticuerpo contra el antígeno de superficie.
y el anticuerpo core total. ¿Ven? Y miren, acá está el algoritmo. Si sale negativo, pides el anti-HBs, sale positivo, entonces te dice, el core, no te olvides de pedir el core, y si el core está positivo, ¿qué cosa ha sido? Infección pasada. ¿Qué pasa si el anti-HBs fue positivo y el anticore es negativo? Puede ser alguna persona vacunada. Por ejemplo, nosotros, personal de salud, todos estamos vacunados contra el virus de la hepatitis B. Entonces, este va a ser mi patrón que yo voy a encontrar en estas personas. Estoy tomando un poquito de agua. Ahora, ¿qué pasa también? Esto es lo que yo hace un momento les decía, ¿no? Antígeno de superficie negativo, el anti-HBs negativo, y tú dirías, entonces no tiene nada. ¿Y qué pasa si el core le sale positivo? Entonces, ojo, eso puede ser una infección oculta o puede ser alguna infección que se haya resuelto. Ojo con ello, ojo con ello, con el core positivo. ¿Y qué pasa si sale el core negativo? Este paciente pues nunca ha sido expuesto, pero está susceptible a la infección y por lo tanto a esa persona que hay que hacer, vacunarla. Ojo, eso también es importante, la vacunación. Espero que todos ustedes por lo menos ya tengan sus 3 dosis de la vacuna contra el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C es un virus de tipo ARN. Como mencionan ahí, también hay una gran diversidad de los virus de las hepatitis C, y ese es el problema, porque para el virus de la hepatitis C no hay vacuna. Hay una gran cantidad de genotipos y estos genotipos se van mutando constantemente. Pero lo que sí se tiene es el tratamiento, porque hay ciertos genotipos que son los más frecuentes. Pues como dicen ahí, el 1A, el 1B y el 3A son los que más están distribuidos a nivel mundial y muchas veces los pacientes con el virus de la hepatitis C pues terminan recuperándose. Pero ahora ustedes me pueden preguntar, doctora, y a pesar de que el paciente le dio infección por hepatitis B, ¿le va a quedar el recuerdo? Claro que sí, los anticuerpos. O sea, esos anticuerpos que nosotros utilizamos para el tamizaje del virus de la hepatitis C, si le da positivo, puede ser que tenga o una infección o ya la tuvo antes y ya le quedó el recuerdo. ¿Y cómo tú vas a verificar si de verdad estás frente a una infección reciente o una infección pasada? Prueba molecular. No hay de otra. Tienes que solicitarle su prueba molecular, su PCR en tiempo real, ¿no? Para que lo verifiques el estado de la actividad del virus de la hepatitis C. Les comento así un caso chiquito. Tuvimos un hemofílico en el 2 de mayo. El hemofílico era un hemofílico que recién se hospitalizaba primera vez, migrante. Se hospitaliza y le piden todo el perfil de infecciosos porque era un paciente nuevo. Y en el perfil infeccioso le salió el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C reactivo. El protocolo dice, anticuerpo que sale reactivo tiene que pasar a hacerse prueba molecular. Se le hizo la prueba molecular. La prueba molecular salió no detectable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué cosa tenía mi paciente? Era una infección pasada. Se le preguntó al paciente, señora, ¿usted le dio hepatitis B, hepatitis C? ¿Sabe que le ha dado alguna vez? Él dijo que no sabía nada. Y eso puede pasar con el virus de la hepatitis C. Se habla de que igual, acá todos son los 20, un 20% de los pacientes que han hecho infección por el virus de la hepatitis C se van a recuperar por sí solos. El resto no. El resto no se recupera. Y ese señor pues le quedó el recuerdo, pues, ¿no? Entonces yo recuerdo que los colegas de hematología le pidieron hasta como 2 veces la prueba molecular porque querían asegurarse que de verdad no había infección o no tenía una infección reciente y que solo eran los recuerdos, ¿no? Esos anticuerpos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hepatitis C es otra de las infecciones que la OMS está buscando erradicar para el 2030, aunque medio complicado porque ya no falta mucho para el 2030 y se tienen casos de hepatitis C. Acá en el Perú creo que no llegamos al 1%, pero es porque no se hace el tamizaje. No lo piden dentro del perfil del prequirúrgico, porque en el prequirúrgico muchos le piden la prueba de VIH, el virus de la hepatitis B y le piden sífilis, pero no te piden hepatitis C. Entonces tú no sabes si de verdad ese paciente tiene o no tiene, porque recuerden que son asintomáticos. ¿Puede haber transmisión vertical? Sí. Hay grupos de riesgo, sobre todo los pacientes que están en hemodiálisis, los pacientes consumidores de drogas, los pacientes privados de su libertad, ¿no? Tienen ahí los criterios para que hagan una hemodiálisis. Y ahí está el tratamiento del virus, ¿no? Del virus ARN, que son sus 6 genotipos,
principales, ¿no? Y ahí está la medicación que debe recibir el paciente, parte de la infección, y cómo monitoreo yo la medicación con la carga viral, ¿no? La carga viral del virus de la hepatitis C, que eso es lo que se evalúa. Ven, acá tenemos aquí el ejemplo, paciente que se me recupera, va a salir el anticuerpo y esto va a estar de manera permanente, esto no va a cambiar. También tienen un periodo de incubación de 15 días hasta 6 meses, por eso que resulta ser también muy variable. Y actualmente también en el mercado han sacado ya algunas marcas de los laboratorios, de las cuales la prueba de la hepatitis C no solamente te va a detectar el anticuerpo, porque eso toma tiempo, como ustedes están viendo, esos periodos de ventana son un poquito largos. También van a detectarte el antígeno. Entonces, si te van a detectar el antígeno, que va a ser el primer marcador que se va a presentar ante una infección, pues ya con eso también ya lo tienes claro, que ha sido una infección aguda. ¿No? La historia natural ya también les estaba mencionando, ¿no? Entonces son los síntomas muy variables, de 3 a 12 semanas luego de la exposición, se pueden elevar las transaminasas, no en todos los casos. Miren, eso sí, si ustedes quisieran decirme, doctora, yo quiero hacerle a mi paciente, pero quiero saber que de verdad mi paciente no tenga nada, o sea, quiero estar segura que mi paciente no tiene ni hepatitis B ni hepatitis C. ¿Qué tal, doctora, si está en periodo de ventana, no? Supongamos, no sé. Ya, lo ideal sería hacerle una prueba molecular, porque las pruebas moleculares son las que tienen los periodos ventana, entre comillas, más cortos, ¿no? Para poder hacer las detecciones. O sea, desde el momento que ingresan estos virus a nuestro cuerpo, por ejemplo, la detección lo puede hacer una prueba molecular 1 a 2 semanas, ¿no? 1 a 2 semanas. Mientras que con el resto de los anticuerpos nosotros tenemos que esperar bastante tiempo. Como dicen acá, resulta ser bastante variable, entonces de 8 a 12 semanas, para que los anticuerpos marquen como si fueran positivos, ¿no? Y si es que cuando también el paciente ha tenido contacto con algún tipo o con alguien que haya tenido la infección por hepatitis C. Sí se sabe también que con la hepatitis C los pacientes pueden llegar a cronicidad, pueden llegar a cáncer, ¿no? Como muy bien ahí lo mencionan, cáncer, cirrosis, ¿no? Que son dentro de las complicaciones que se tienen. Y esto es como mi hemofílico que les decía, ¿no? Puede tener su anticuerpo, sí, pero no significa que esté activo, porque para verlo yo, la actividad de este virus necesito la carga viral, ¿ya? Por eso. Entonces, ese caso de mi hemofílico fue una infección pasada. Ven, acá tenemos un paciente que se recupera como mi hemofílico, en su momento pudo haber tenido los anticuerpos, los síntomas, es que las habrá tenido, y después de ahí ya el anticuerpo es el que va a prevalecer, es el que va a estar presente toda la vida, eso no va a cambiar. En un paciente que está con la etapa de la cronicidad, si bien va a estar ahí las pruebas moleculares, ¿no? Para lo que es la carga viral, porque también tenemos que hacerle la medición de la carga viral, y con eso yo voy a valorar a mi paciente de que si se está recuperando o no con el tratamiento. ¿Ya? Ese es el esquema. Ay, este es el esquema en cuanto al diagnóstico. Ya, eso es lo que yo les venía mencionando. La hepatitis D generalmente es una coinfección. Aquel paciente que tiene infección por hepatitis B, B de bueno, tiene también infección por el virus de la hepatitis D. ¿Ya? Y eso también se había visto que en muchos estudios, de las cuales es bastante frecuente encontrarlos. Otras hepatitis virales, tienen ahí ustedes la imagen del virus de la hepatitis C, que también es un virus de tipo ARN, es un virus de transmisión fecal oral. Y miren ustedes acá también la presencia de los anticuerpos, también tú puedes tener una elevación de las transaminasas, sobre todo la transaminasa ALT. Luego de esto, estos van a ir descendiendo paulatinamente y el único que se va a quedar es la IgG, ¿no? Muy bien, el virus de la hepatitis G es un virus también de tipo ARN y se presenta como coinfección con el virus de la hepatitis C y no produce algún tipo de hepatitis fulminante. ¿Alguna pregunta con respecto al virus de la hepatitis? A ver si en la próxima clase, la próxima semana les voy a poner así algunos casitos antes de comenzar la clase y a ver si ustedes me han entendido. Por eso esta lámina yo la puse en la semana pasada para que lo puedan revisar, lo puedan leer con paciencia y ahí, porque esto es algo del día a día, es algo que ustedes van a interpretar cada rato, o sea, siempre vamos a estar nosotros solicitando pruebas de laboratorio para el descarte del virus de hepatitis B.
hepatitis B, hepatitis C. La A, yo esperaría que esto ya vaya descendiendo, porque si ya estamos vacunando, pero claro, recién también hemos estado vacunando, entonces yo esperaría pues mejorías con el paciente. Veamos otros virus. Miren, estos son virus también recontra conocidos por ustedes, ¿no? ¿A quién no le ha dado su virus de influenza, ¿no? ¿A quién no le ha dado su gripe? Porque la gripe, cuando uno habla de gripe es porque te ha dado una influenza. Los rinovirus son los que te producen solamente rinorrea nada más, ¿no? O sea, ahí te destila bastante la nariz y solo tienes eso. No te duele o si te puede dar un poquito de dolor de garganta, pero ahí no más queda. En cambio, la influenza sí te tumba la cama, te da fiebre, malestar general, te da dolor de cabeza, dolor de garganta, la rinorrea. Esa sí es influenza y esa sí te tumba, ¿no? Es así. ¿Cuántos de ustedes seguro habrán tenido la influenza y no lo sabían, ¿no? Porque probablemente no se han hecho alguna prueba de laboratorio, que hay pruebas tipo antigénicas que se dosan, que se hacen, ¿no? O también hasta las pruebas moleculares. Otros virus de los grupos paramixovirus, donde está el virus de la parotiditis, esto afecta más a los varoncitos, no sé por qué hay mucha predilección por los niños, ¿no? Y luego de que hayan tenido la infección, salen las famosas también aquí las paperas, ¿no? Por la glándula parótida que va a estar aumentada de tamaño y que hay riesgo de que los pacientes, aquellos pacientes que han tenido parotiditis o por este virus, pueden hacerme hasta una diabetes juvenil, porque este virus puede dañar a las células beta del páncreas, las que producen la insulina. Luego también se describe que puede generar infertilidad en los pacientes. Imagínense, todo por el virus de la parotiditis. Y sé que también de esto hay vacuna. Virus de sarampión, que se está hablando, ¿no? Está de moda ahorita la sarampión. Todo el mundo está que habla de sarampión, que ha habido brote de sarampión, que si hay que vacunar, no hay que vacunar. Ya todo eso también ya está claro, ¿no? La vacunación sobre todo tiene que estar dirigida a la población pediátrica. Entonces, si la población pediátrica está vacunada y tú lo tienes más del 80% vacunado, vas a esperar de que no contagie al resto, no pase nada. Por eso dicen que los adultos ahí no aplicaría tanto la vacuna del virus de sarampión. Podría ser en todo caso en el adulto mayor. Virus y sistema respiratorio. Desde este año ya se está poniendo la vacuna en el Ministerio de Salud, del virus y sistema respiratorio, porque si ustedes tendrán de las clases pasadas, hacíamos mención de que no había vacuna, pero ya existe vacuna, está dentro del calendario también de inmunizaciones para los bebés. Actualmente también quienes están poniendo esta vacuna son las gestantes, pero claro, esa vacuna no está en el calendario, o sea, tú tendrías que ponértelo con tu plata. ¿Y por qué se las están colocando las gestantes? Porque ya desde el momento de la gestación ya está formando los anticuerpos y tu bebé va a nacer con los anticuerpos de esa vacuna. ¿Y por qué menciono esto? Porque si ustedes me preguntan, doctora, los niños que le llegan a la emergencia del 2 de mayo, ¿qué infecciones virales son más frecuentes por este virus? Muy frecuentes. Y los niños terminan haciendo cuadros de bronquiolitis, los tienes que estar ahí poniéndole sus oxígenos, nebulizándolos porque hacen ese tipo de cuadros. Bueno, y otros virus como se describen acá los paragripales, ¿no? Parainfluenza y el metaneumovirus. Bien, a ver chicos, un ratito por favor.
sino que tenía que atender un casito. Bueno, vamos. Estábamos hablando de... en este grupo de los ortomixovirus está el virus de la influenza. Y son virus son virus de tipo ARN. Como ustedes pueden ver ahí, tiene una sola cadena, tiene proteínas estructurales que los van a poder clasificar. No sé si ustedes recordarán que cuando uno habla de influenza H1N1, ¿qué es la H? Hemaglutinina, ¿qué es la N? Neuraminidasa. Entonces, la hemaglutinina, que significa que se va a unir a receptores de las células epiteliales y de los hematíes, son las que nos van a aglutinar los glóbulos rojos, son los que van a generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y la neuraminidasa es la enzima que va a facilitar la liberación de los virus de superficie celular. Entonces, ahí describíamos pues a la influenza A, H1N1, la clásica, ¿no? La que se decía que era la porcina. ¿No? ¿Ven? Ahora, las influencias han sido causas de pandemias, como pueden ver ustedes, de diversas pandemias en los últimos años, hasta que luego apareció el COVID, ¿no? Ya esa es otra historia. El tipo A es la muy variable y es la que nos ocasiona la mayoría de los casos con respecto a las pandemias. La vacuna que se pone contra la influenza es de manera anual, porque siempre aparecen nuevas cepas, entonces se tiene que estar actualizando las vacunas y esta es la fecha, por ejemplo, de colocarse la vacuna, ¿no? Para evitar los riesgos de los cuadros respiratorios, ¿no? ¿Ven? Tenemos hasta 16 subtipos de maglutinina y 9 tipos de neuraminidasa diferentes. En humanos, los que más nos afectan, H1, H2, ahí están, o con N1, N2. Y las aves, ¿qué cosa tienen? H5. Hace 2 años ustedes recordarán que hubo el caso de la influenza en las aves y que las aves estaban muriendo en todo el litoral y era por una influenza H5, ¿no? N1. Esa era la causante. Aquí podemos ver en el cuadro todo lo que nos ocasiona el virus de la influenza, porque tienes tantos malestares, ¿no? Ahí está. Desde que el virus ingresa por los aerosoles, ya sea por la vía inhalatoria, se replican en las vías respiratorias y luego nos va a producir una descamación de estas células secretoras de mucosidad y ciliadas. Y es lo que va a generar, ¿qué cosa? Mis síntomas del cuadro de la gripe, ¿no? Por eso el paciente que está con el cuadro de la influenza, al toque está que bota harta rinorrea, no tiene harto moco, por eso moco. Y porque mis células secretoras están que actúan, pues están ahí bote y bote, bote y bote, y eso es lo que cada rato paras tú ahí sonándote la nariz, te sientes mal, todo ello. Aparte de ello, te va a generar pues otros síntomas que tienen que ver con el dolor, ¿no? El dolor de garganta, la fiebre, el malestar general, porque llama a diversos tipos de anticuerpos, en este caso, perdón, a células como los linfocitos T, los linfocitos B, entonces los linfocitos B que tienen que ver con los anticuerpos para tener esa respuesta de memoria, pero va a ser una respuesta de corto plazo. La respuesta de los linfocitos T también que te van a inducir a quienes, a interleuquinas, ahí tú vas a tener la interleuquina de la fiebre, el dolor, entonces por eso que luego el paciente va a manifestar todos estos diversos síntomas. Y miren ustedes que los síntomas son rápidos. En 24 horas tú ya estás con todos los síntomas. Por eso que ya después te dice, doctora, ya me siento mal, descanso médico, y ahí está tu descanso médico, ¿no? Producto de una influenza. Y hay que recordar que la inmunidad es incompleta porque cada rato estos virus paran mutando. Entonces, por eso que uno tiene que colocarse la vacuna de manera anual, ¿no? El diagnóstico, bien puedes hacer serología, pero recuerden, para todos los virus, en general, para estos virus de la influenza y lo que ustedes quieran, si ustedes quieren hacerle serología, me van a decir, doctora, ¿podemos hacer serología? Sí, pero ten en cuenta que la serología lo puedes hacer a partir del quinto al séptimo día, entre 5 o 7 días del tiempo de enfermedad, no antes, porque primero tienes que dejar que aparezcan los anticuerpos. Si tú me dices, doctora, pero yo quiero saber lo más pronto posible, doctora, quiero saber qué infección tengo, ya, o te haces una prueba molecular, un panel múltiple que te cuesta como 1.500 soles, ya eso depende de ti, o te haces una prueba antigénica y sabiendo la epidemiología de tu zona, tu local, tú dirías, ah, ya, entonces lo mío puede ser una influenza A, ya, me hago una prueba rápida de influenza A, o si estoy sospechando de COVID, me hago una prueba de COVID, prueba rápida, prueba antigénica,
¿no? Y para los bebés, para los niños, virus sincitial respiratorio, que es súper, súper frecuente. Los adultos también se ha visto, va. Ojo, los adultos tampoco no nos escapamos del virus sincitial respiratorio, pero quienes presentan el cuadro más severo son los recién nacidos, ¿no? Son los bebés. Esto es un poquito de historia acerca de las diferentes pandemias que se han tenido con la influenza, así que esto lo voy a pasar. Ya decíamos que la influenza ha resultado ser mortal para las aves. Miren ahí la famosa H5N1 en Hong Kong, ¿no? Que se tuvo. Ya decíamos también la vacunación. Esto es importante, la vacunación. Y la vacunación tiene que ser de manera anual, ¿no? Entonces es importante. Los paramixovirus, donde está quién es la parainfluenza, la parotiditis, el virus sincitial respiratorio y el virus de sarampión, ¿no? Que está de moda ahorita hablar. También este grupo de paramixovirus tienen ciertas proteínas de estructura, como la nucleoproteína, su polimerasa, su matriz y su proteína de fusión. La famosa parainfluenza o paragripe, ¿qué es lo que te va a producir el catarro o la laringotraqueobronquitis o la bronquiolitis o también los llamados CRUP, ¿no? Entonces eso va a ser característico, o sea que va a tener como un tipo de un ruido al momento de emitir, pues, ¿no? El catarro, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con este grupo de pacientes, la parainfluenza. Los anticuerpos no van a evitar reinfecciones. Eso quiere decir que si te dio parainfluenza, nuevamente te puede volver a dar. Eso no va a cambiar. Las pruebas, todas estas, como ya les había mencionado, o pruebas moleculares o serología. Pero la serología tendría que ser a partir del día 5 o 7 del tiempo de enfermedad. Las moleculares, de preferencia, los primeros 5 días. Ya estábamos hablando un poquito del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio pues tiene características como ciertas glucoproteínas, proteínas, fosfoproteínas, etcétera, que son los que van a terminar siendo todos los patógenos para poder afectar a la célula en los humanos. El virus sincitial respiratorio sobre todo nos va a ocasionar cuadros respiratorios altos, ¿no? Congestión nasal, faringitis, fiebre, hasta otitis media aguda. Y en los bebés, la bronquiolitis y la neumonía. Y también puede irse a zonas bajas, ¿no? Que es el pulmón, neumonía. Por eso que ahora se ha implementado mucho esta vacuna, ¿no? Con el virus sincitial respiratorio. Esta de acá es una imagen de inmunofluorescencia. Acá las células se ven pintadas, ¿no? Porque hay presencia de anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio, por eso me está marcando positivo, ¿no? Ahí está bonito. Este es un panel que nosotros trabajamos en el hospital, lo quise compartir con ustedes, las imágenes, cuando nosotros decimos si es positivo a un micoplasma, un virus sincitial, a una parainfluenza o una influenza A, influenza B, ¿no? Aquí lo describimos. Cada pocillito tiene sus propios anticuerpos y estos se reaccionan, ¿no? Con lo del paciente para ver si hay presencia o no, para que me lo marque. Esto es la prueba de serología, pero esto hay que pedirlo recién a partir del día 5 o 7. Y esta es una prueba molecular, ¿no? Este es un panel respiratorio, ¿no? Y ahí tienen ustedes a los diversos tipos de virus y aquellas bacterias que también son de difícil aislamiento, ¿no? Ahí tenemos 3 de ellas y después todos los demás son virus. Esa es la ventaja de estos paneles moleculares. El virus de la parotiditis, que ya les venía mencionando en la introducción, ¿no? Es un virus polimorfo que tiene su envoltura, es un virus ARN de cadena simple, ¿no? Y de polaridad negativa, por eso ya lo estábamos describiendo al inicio, ¿no? No está segmentado, es de un solo serotipo. El hombre resulta ser el único huésped. Aquí sí, ¿no? En el virus de la parotiditis, el único afectado va a terminar siendo el hombre, para que vean, ¿no? Todo lo que le sucede al pobre varón, ¿no? Pero, y les decía, ¿no? Que es aquí donde se ha visto más la diabetes juvenil y los casos también de infertilidad, ¿no? También se había descrito en la literatura la infertilidad producido por estos virus de la parotiditis. También existe en la vacuna, ¿ven? Vacuna virus vivo atenuado y la ventaja es que ya te puede producir una inmunidad permanente. Estos virus son muy contagiosos, comprometen las glándulas salivales, sexuales, forzales de testículo, ovario, páncreas y sistema nervioso central. Por eso que la prueba
En muchos de los casos es más clínico, ¿no? Y ya si tú quieres verificarlo, la serología por técnicas de ELISA para buscar la IgM o la IgG, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para ver los antecedentes, ¿no? Bueno, y solamente recordar cuando decíamos si eran de polaridad negativa, ¿qué significaba? Que necesita enzimas, ¿no? Enzimas para que puedan crear un ARN de sentido positivo, ¿no? Eso sí, no se vayan a olvidar, que eso también ya lo estábamos comentando. Y también decíamos que cuando son virus ARN, la mayoría son de tipo monocatenarios. Y aquí también tenemos la descripción, como es el cuadro clínico del virus de la parotiditis, desde que ingresa a las vías respiratorias, se produce la replicación local, va a una viremia y luego se convierte esta viremia sistémica, en donde va a afectarse ¿quién? Mi famosa glándula parótida, ¿no? Entonces se va a verse afectados los conductos de las células epiteliales y eso es lo que te va a producir de cosa una hinchazón, un aumento de volumen, porque por eso va a la mamá y además de eso le genera fiebre y dolor. Y no solamente pues este virus va a estar en esta glándula parótida, como decíamos, está en diversos órganos, ¿no? Ahí está. El virus puede estar presente en la saliva, dice, hasta durante los primeros 5 días tras el inicio de los síntomas y en la orina puede estar hasta en 2 semanas. Como les decía, si bien puede ser tus cultivos celulares, pero los cultivos celulares son más de restringidas para los laboratorios de investigación. Entonces aquí es más el uso de serología. Sarampión, este sarampión que nos viene dando que hablar, también es un virus de tipo ARN, lo cual también tiene una hemaglutinina. Es un virus que resulta ser frágil a las temperaturas, a la luz ultravioleta, al hipoclorito. Y miren, ahí están las famosas emergencias sanitarias, y esto fue ahora el 21 de mayo, o hace poco, en la cual se había descrito pues brotes que se habían suscitado en diferentes departamentos del país. Ahí están. Ahí ustedes también ahí les copié el enlace para que también lo puedan descargar, puedan leer un poco de esta alerta epidemiológica de la cual salieron los famosos casos de sarampión y de la cual tenemos la vacuna, la SPR, ¿no? Que es la de sarampión, paperas y rubiola, ¿no? Entonces debe tener sus dosis los niños para decir que estamos protegidos. Y miren ahí los está diciendo de que solamente se llega a una cobertura que no llega ni al 30%. La cobertura ideal para yo decir de que reduzco mi riesgo de infecciones por sarampión debe ser más del 80%. Entonces, ni siquiera estamos en eso. Por eso que los casos se van a ir presentando. Ya, entonces ahí estamos. Y esto también es la descripción de cómo el virus produce todo el cuadro clínico, desde la inoculación en las vías respiratorias, su replicación, el que va a tener una diseminación linfática y desde ahí va a tener una viremia con una amplia diseminación, en donde se van a ver afectadas las conjuntivas, el tracto respiratorio, urinario, etcétera. ¿Qué es lo que luego me va a suceder? Si mi paciente va a verse afectada las células endoteliales, ¿no? Va a presentarse cuadros de erupción, que eso es lo que manifiesta el paciente, ¿no? Lo primero, que va a tener esas lesiones eritematosas en el cuerpo, ¿no? De la cual habla de sarampión. Pero el detalle con sarampión es que también pueden darse cuadros que son atípicos, en el cual pueden darse la afectación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí. Otra de las características es que el virus está también en la vía respiratoria, también está en la vía urinaria, ¿no? La viremia es la que va a hacer que se dispersa en los diferentes órganos, ¿no? Y te va a producir pues también hasta síntomas respiratorios, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo. ¿Ven? Ahí está el famoso exantema porque me afecta las células endoteliales, las manchas de Koplik, que es esta de acá, miren este enantema que tiene acá, que se describe, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en la boca y todo el cuadro clínico relacionado al sarampión, ¿no? La vacuna, se tiene una vacuna que es de virus atenuado y se hace el dosaje con el diagnóstico de los dosaje de los anticuerpos, ¿no? Eso es importante también mencionarlo con sarampión. Por eso les digo que también está de moda, pero aquí lo importante es la vacunación.
Rubiola, que es un togavirus, eso también es un virus ARN. Lo característico de rubiola es qué cosa, que produce muchas alteraciones al feto. Por eso que en la rubiola es la única situación en donde se puede dar el aborto. ¿No? Saben que todavía aquí en Perú el aborto está penalizado. Entonces, solamente se puede hacer un aborto terapéutico siempre y cuando ese recién nacido o este bebé, el feto, tenga una rubiola, porque produce muchas alteraciones congénitas en el feto, ¿no? Los adenovirus son virus sin envoltura, también son resistentes a los detergentes, a la desecación. No hay una vacuna para el adenovirus, no la hay, pero sí se puede detectar vía serología, eso sí, ¿no? También en las heces, recuerden que también tenemos los cuadros de las diarreas producidas por adenovirus, norovirus y rotavirus. Felizmente ya rotavirus ha ido bajando bastante. ¿Por qué? Por la vacunación. El que menos ya vacuna a sus bebés contra el rotavirus. El SARS-CoV-2 aquí les puse bastante texto porque dije mejor para que lo lean un poquito, para que recuerden que en el grupo de los coronavirus tenemos hasta 6 tipos de coronavirus, ¿no? Que ya se habían descrito en el mundo, ¿no? Y que habían ocasionado hasta ese entonces cuadros, pues, leves, como mencionan acá. Estas cepas son las que habían ocasionado cuadros leves. Y aunque no lo crean, nosotros sí hemos estado detectando, ¿ah? A través de las pruebas moleculares que tenemos ahí en el laboratorio, hemos podido detectar otros coronavirus que nosotros pensábamos que no existían, pero pues el detalle es que uno nunca lo busca, ¿no? O no lo investigas. Existieron pues estos famosos SARS-CoV y el MERS-CoV, que son patógenos emergentes que vienen a partir de los animales. El MERS-CoV, por ejemplo, era del Medio Oriente y este estaba relacionado con los camellos, ¿no? El SARS-CoV, si ustedes recordarán, al famoso SARS-CoV-2, estaba viéndose con ciertos animalitos, ¿no? Porque se cree que el punto del lugar de origen fue en China, ¿no? Y todo el mundo habla del lugar de Wuhan, ¿no? Y que había sido de los animales, ¿no? Y que ya luego los animales lo transmitieron al humano y el humano pues terminó adquiriendo la enfermedad y pues que comenzó a morirse la gente, pues no era un virus que generaba la muerte en los pacientes y por eso que rápidamente se hizo que la vacuna, ¿no? Se hizo la vacuna. Entonces, estos tipos de coronavirus, como pueden ver ahí la descripción de los coronavirus, una corona, ¿no? Una corona en la cual sobresalen aquí sus componentes de la espícula, ¿no? Estos son sus componentes de la espícula y por esta zona es donde va a ingresar hacia los receptores, ¿no? De las diferentes células. Tiene 4 proteínas estructurales, la proteína S, la proteína E, la M y la nucleocápside. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿y en las pruebas antigénicas que utilizamos para el SARS-CoV-2, qué cosa es lo que detectan? ¿No? ¿Qué componente del virus es lo que detecta para decir, ah, sí, mi paciente tiene infección por virus de SARS-CoV-2? Es la proteína de la nucleocápside. ¿Ya? Eso es. Aquí tienen ustedes las pruebas que utilizamos. Generalmente son pruebas moleculares, son las pruebas antigénicas. Ya no se habla de hacerlas en serología, en sangre. Al inicio uno utilizaba la serología. ¿Para qué? Para sobre todo ver el estado de la inmunización. Pero desgraciadamente tampoco no se tenía puntos de corte para la inmunización. Ojo con eso, ¿ah? Y ahí el famoso, en las pruebas moleculares, el PCR, ya viene incluido el virus del SARS-CoV-2, la influenza A, la influenza B también. Los ponen hasta en un combo, ¿no? En las pruebas moleculares. Por ejemplo, ese equipo es súper rápido, ¿ah? Este equipo en 30 hasta 1 hora ya tienes el resultado, ¿no? Entonces ahora las pruebas moleculares son así, en esa tendencia de que no necesitas esperar mucho tiempo. Antes uno esperaba hasta 6, 8 horas para tener una serie de resultados. Acá no. Acá es súper rápido. Y ahí también tienen las comparaciones de las pruebas moleculares. Esas son las pruebas moleculares y las pruebas antigénicas, ¿no? De hecho, que también si ustedes me preguntan, doctora, ¿y quién detecta mejor? Es una prueba molecular. Las pruebas antigénicas también ayudan, pero te van a ayudar sobre todo en la etapa de la infección aguda, ¿no? Eso también hay que recordar. ¿Ya? Y ahí tienen un poquito del texto. Acá son las pruebas que se han venido utilizando, las pruebas moleculares, las pruebas antigénicas. Con las pruebas moleculares se estuvo probando hasta saliva,
¿no? Que se podía hacer hasta en saliva la detección del virus, de la cual sí se pudo, pero el problema era que para recolectar la saliva el paciente demora un montón porque se tiene que tener cierto volumen. Entonces a veces hay pacientes que no producen mucha saliva, entonces tienen bastantes dificultades. Entonces lo mejor es que sea una muestra de la zona de la nasofaringe, ¿no? Que esa es la indicación cuando uno quiere hacer una prueba molecular. Porque las pruebas antigénicas más bien se utilizan hacia la parte externa, ¿no? Hacia las fosas nasales, de la parte externa. Ahí uno hace su hisopado y luego esto se procesa en las pruebas moleculares. Muy bien. Y luego quería mencionar estas últimas diapositivas que son rapiditas nada más, no nos va a demorar, como han visto es súper cortito, que es lo que toca esta semana. De estos virus, ¿de quiénes vamos a hablar? Polio y rotavirus. Y también los enterovirus, porque como su nombre dice, entero. Entonces te van a producir los famosos cuadros de diarrea y también los cuadros de meningitis. Si ustedes me preguntan, doctora, y de los cuadros de meningitis que se presentan en los adolescentes, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es lo más frecuente? Eh, entonces es el de los cuadros es por este virus, el enterovirus. ¿Ya? Entonces es uno de los virus que se está presentando, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, estos virus se transmiten de vía fecal oral, se replican en el epitelio faríngeo, intestinal, un grupo produce patología en el intestino, otro a nivel del sistema nervioso. Tenemos aquí a los virus, a los picornavirus, dentro de los cuales está el virus de polio. Polio también es otro de los virus que estuvo dando que hablar, por lo menos el año pasado, porque sí se han tenido casos de niños, sobre todo en zonas nativas, zonas de la selva, de las cuales estaban presentando una paraparesia espástica, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenían dificultad para poder caminar, que los miembros inferiores no tenían fuerza y esto estaba descartándose de que podría ser polio, ¿no? Y eran porque los niños no estaban siendo vacunados. El otro virus que también está de moda, y creo que si ustedes tienen hermanitos y si a sus hermanitos chiquitos los llevan a las guarderías, es bastante frecuente tener Coxsackie. Y luego el famoso síndrome de mano, pie, boca. Clásico, clásico, clásico. Ahora yo veo bastantes niños y los niños contagian a los padres. Entonces los padres también terminan teniendo el virus del Coxsackie. Es bastante frecuente, ¿ah? Yo la verdad, se puede decir durante mi internado o durante el tiempo que yo estuve estudiando, no vi. Yo no he visto, no he visto al Coxsackie. Recién ya en estos últimos años hemos estado viendo un montón de brotes y yo que tengo sobrinos pequeños todavía, también iban a la guardería y venían llenos del síndrome de mano, pie, boca. ¿No? Y no solamente le daba al niño, le daba pues a los demás hermanitos y también incluida la mamá, ¿no? Como la mamá es la que está en contacto con el niño, también ahí terminaba contagiándose. Entonces miren ustedes que ahora hay virus que se ven con bastante frecuencia, así que es algo que vamos a ver en el día a día. Y ahí está el rinovirus y el de la hepatitis, el hepatitis A, forma parte del grupo de los picornavirus. Y el reovirus, pues el rotavirus. ¿Ven? Ahí está la parálisis flácida aguda, lo que yo les venía mencionando, y esto fue en el 2023, por ejemplo, ¿no? De los casitos que se tuvieron en zonas nativas, en las zonas de Iquitos. ¿Ven? Y ahí nos habla de que esta fue ocasionada por un poliovirus derivado de una vacuna. Y es que si bien es cierto, cuando uno se vacuna, todavía tú puedes eliminar ahí al virus. Entonces, si tú tienes niños que no están vacunados, y están en contacto con aquellos niños que han sido vacunados y que a través de las heces puedan eliminar al virus y puede ser que esas heces contaminen las aguas y esas aguas se utilicen para preparar los alimentos, etcétera, pues es más susceptible de que los niños puedan adquirir una infección por la poliomielitis. Por eso que se menciona que la importancia de la vacunación. Ven, ahí está el casito, ahí les compartí algunos datos interesantes. Lo más curioso de este caso, de estos reportes, es que
estos estudios no se hicieron en Perú, se hicieron en Brasil todavía, o llevaron al niño a la frontera con Brasil para que ahí les hicieran todos los estudios que correspondan, para que finalmente concluyan y digan, no, sí, esto era una poliomielitis causado por un derivado de vacuna del tipo 1. ¿Ven? Entonces es importante. Entonces los polios también son virus ARN, no tienen envoltura, tienen dos antígenos, producen destrucción en las células diana, que eso también lo vamos a ver en la práctica de virus. Vamos a ver ahí unas imágenes en las cuales cómo las células se van a ir destruyendo, las células del cultivo celular, ¿no? Se van a ir destruyendo por este virus de polio. Son altamente contagiosos también, la polio de 7 a 10 días antes, miren, o sea, antes de que ya comience a hacerte los síntomas, 7 a 10 días antes ya es contagioso. Y la infección todavía se puede continuar durante 2 a 3 semanas. ¿A través de dónde? De las heces. Y en las heces lo puedes detectar al virus hasta 5 semanas. Y en la nasofaringe, 5 días después del inicio de los primeros síntomas. Entonces, a partir de ahí, yo tendría que hacerle mi estudio de pruebas para verificar, ¿no? Lo de polio. En polio tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor y hasta rigidez de cuello, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Hay tres tipos de serotipos. El hombre se resulta ser el reservorio. La contaminación es vía fecal-oral. Hay un proceso de replicación en los tejidos faringios y luego a nivel del intestino, en las placas de Peyer, ¿no? Que es también la otra parte de tejidos linfoides que se tienen, ¿no? Luego hay una etapa de viremia temprana y se va a dirigir hacia las neuronas. ¿De dónde? De las astas anteriores, que son las neuronas motoras. Por eso que mi paciente va a manifestar esto de las parálisis, que no va a poder caminar adecuadamente. Entonces la replicación continúa en el intestino y se eliminan las heces por semanas. Y miren ustedes ahí la descripción que la Organización Mundial de la Salud decía que el 5 al 10% de los pacientes que quedaron paralizados pues quedan inmovilizados también los músculos respiratorios, ¿no? Y eso termina siendo la causa de muerte de estos pacientitos. El diagnóstico resulta ser una muestra de hisopado faríngeo, muestra de heces. Recuerden que las heces están hasta 5 semanas, hay bastante tiempo, o estudio del líquido cefalorraquídeo también, para ver los cultivos celulares CEP2. Nosotros vamos a ver en la práctica justamente un cultivo celular y van a ver cuál es ese efecto de destrucción que tiene el virus de polio. Ujú. Los anticuerpos, usted me dice, doctora, le queremos hacer en sangre. Ah, ya, tendrás que esperarte a partir de la segunda semana. Por eso dice ahí, la segunda semana de la enfermedad para ver la parte de la serología. Tenemos dos tipos de vacunas, no olvidar la vacuna inactivada, la vacuna atenuada, ¿no? O sea, la inactivada. Esta estimula la formación de anticuerpos humorales, no los intestinales. La atenuada es la oral, la triple oral, lo que estimula la formación de los anticuerpos y que también puede resistir a las reinfecciones. Miren, este fue un caso que también sucedió en Estados Unidos de polio, pero este fue de una persona que había viajado a otro lado y que después, miren, era un viajero húngaro y que después regresa a Estados Unidos y regresa con su virus de polio, ¿no? Imagínense. También por unos derivados de la vacuna, ¿no? O sea, que venía pues de la vacuna oral contra la poliomielitis de virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, como mencionan ahí, todavía sigue siendo la única medida preventiva para las recomendaciones dadas por la CDC de Estados Unidos sobre la vacunación en cuanto a polio, ¿no? Entonces, miren ustedes ahí lo interesante, por eso están mencionando de que se debería pensar que en las investigaciones que con este tipo de vacuna de la vía oral ya no se haga, ¿no? Que se suspenda más bien y que se debería utilizar vacunas de tipo inactivadas contra el virus de la poliomielitis, ¿no? Entonces se menciona eso, sobre todo eso y que ya no sea la de vía oral, ¿no? Miren ustedes. Este fue el estudio del casito de este señor húngaro o húngaro que vivía en Estados Unidos, que se fue por allá, por otro lado, y de ahí regresa y regresa con todos los síntomas
de la polio, ¿no? Miren ustedes, cuando uno hace la búsqueda de un caso índice, comienzas a hacer las indagaciones, con quiénes se ha reunido, con quiénes se ha juntado, y miren el modo de transmisión, la vía fecal oral, y esto sucede porque hay una falta de higiene personal, la contaminación de los alimentos, del agua, ¿no? Porque en las heces está el virus de la polio. Entonces, las futuras recomendaciones de cosa era la vacunación y la vigilancia. Eso es importante para reducir los riesgos o las probabilidades de que puedan hacer algún tipo de infección, ¿no? En este caso por polio. Y después también dicen que sugieren de que ya no se haga, ¿no? La vacuna por vía oral, porque está relacionada, pues, ¿no? Dice, a estos síndromes que podrían ocurrir, ¿no? Entonces ellos más bien están buscando, ¿ven? Por eso dicen acá, si bien es cierto, la vacuna oral de la polio tiene un virus que está atenuado, que aún puede multiplicarse. Por eso dicen que aquellas personas que reciben esta vacuna por vía oral pueden transmitir el virus a otras personas. ¿A través de quién? De las heces. Entonces, la de la vacuna oral, por ejemplo, en Estados Unidos no lo utilizan, dice, desde hace más de 20 años, ¿no? Más bien utilizan, dice, la vacuna antipoliomielítica inactivada. No contagia a otras personas. La vacuna se puede utilizar muy bien con una cepa viral incapaz de replicarse. Eso sí, es altamente contagioso de persona a persona, o de que una persona es sana pueda transmitir el virus, ¿no? Entonces así puede ser como en este caso, ¿no? De los viajeros. El viajero que venía que estuvo en otro país, luego regresa a su lugar de destino y terminó siendo un viajero portador, ¿no? Entonces, y aquellas personas que son las más susceptibles son aquellas que no están vacunadas contra polio o no completaron el esquema de vacunación. Y esto es responsabilidad de los padres, pues, ¿no? O que también viajes a lugares en donde puedes contraer a polio, ¿no? Para que vean. Ay, Dios mío, todos los virus, miren todo lo que nos ocasionan los dichosos virus. Cada día que pasa aparece algún casito interesante de los virus, ¿ah? Y los enterovirus, causa común de la meningitis en todos los grupos de edad. Pero nosotros ahí hemos visto población pediátrica adolescente, harto enterovirus. Y es lo que le conocen las famosas meningitis asépticas, ¿no? En la cual es un proceso inflamatorio de las meninges. Hay presencia de leucocitos, ¿no? Hay presencia de proteínas con poca cantidad de leucocitos, y encima tienes gérmenes escasos en la tinción gran, y los cultivos pues no te va a crecer nada, ¿no? Entonces eso es lo que se hace referencia. Y de estos enterovirus los pacientes manifiestan síntomas de fiebre, cefaleas y vómitos. Y miren el coxsackie, ya esto sí lo deben de haber visto ustedes, ¿ah? Yo sí lo he tenido oportunidad de ver en varios casos, y sobre todo hasta con familiares míos, ¿no? Por eso les digo, mi hermana que tengo mis sobrinitos, toditos creo que les ha dado el coxsackie, de verdad, sí, tal cual. Por eso les digo, esto seguro lo deben de haber visto. Y para el Coxsackie tenemos dos tipos, el tipo A y el B. El A tiene 23 serotipos que pueden producir lesiones vesiculares a nivel de la faringe, que se le conoce como el nombre de herpangina, el famoso síndrome de pie, mano, boca, que es con el A16 de preferencia, pero no solamente es el A16, hay otros tipos de virus de serotipos de Coxsackie, ¿ah? Y el B24 resulta ser la conjuntivitis hemorrágica. Y el grupo B pues tiene 6 serotipos, de los cuales terminan ocasionándonos miocarditis, pleurodinia y meningitis con parálisis reversible. Y el diagnóstico está basado con las pruebas moleculares. Miren, este fue en el año 2022, acerca de los brotes que se estaban presentando en el norte del país, ¿no? Y en varias partes del Perú se presentaba pues justamente estos casos del síndrome de mano, pie, boca. Ahora, aquí lo que me llamó la atención en el reporte, si bien nosotros estábamos mencionando que en el síndrome de mano, pie, boca lo más frecuente era Coxsackie 16, miren acá que nos habla de no solamente el 16, sino que también está el enterovirus 71 y el Coxsackie A6 y el Coxsackie A10. Ya, por si acaso también lo menciono, porque no solamente es el A16. Y finalmente los ecovirus, que tienen que ver también con las infecciones del tracto digestivo, ¿no? Puede ocasionarte diarreas sin cuadros de reacción inflamatoria, o sea, tu reacción inflamatoria va a ser normal, con exantema o con un cuadro de meningitis
aséptica, ¿no? Que eso es lo que puede suceder en este grupo de pacientes, que es lo que ya estábamos comentando. O sea, puedes tener una elevación de proteínas, pero no hay leucocitos aumentados. Que tú dirías cuando tienes una infección, tú esperarías leucocitos altos, ¿no? Acá no lo hay. En la patogenia de los enterovirus, como pueden ver ustedes, va a depender qué tipo de familia de virus son los que se van a integrar, si puede ser por vía inhalatoria o vía oral, ¿no? Y vamos a tener que, va a producirse la inoculación y se va a comenzar a replicar a nivel de la circulación sanguínea, ¿no? Y va a tener ciertos tejidos que son claves, como el hígado, las meninges, cerebro, músculo, piel, ¿no? Todas ellas tienen ese tipo del cuadro, ¿no? Y que además, como pueden ver ustedes, miren todos los tipos de cuadros clínicos que nos pueden ocurrir dependiendo del tipo de familia de los virus, ¿no? Si es un virus Coxsackie o un virocovirus, poliovirus, etcétera, ¿no? Los rotavirus, que yo les decía, ¿no? Los causantes de las diarreas, que ahora cada vez es menos, y esto es gracias a la vacuna, ¿no? Es una cápside icoisaédrica, ¿no? Entonces ahí como mencionar algún detallito. Y también estos virus son los que afectan a las vellosidades del intestino delgado y las elimina hasta por 2 meses. Son los que nos ocasionan los cuadros de las gastroenterocolitis, tanto en niños como en adultos. Y hay una proteína viral que es el NSP4, que es una enterotoxina. Entonces, esta enterotoxina hace que no se dé la producción de las disacaridasas, ¿no? Por eso que en ese periodo los bebés, si es que tienen un cuadro de rotavirus, ¿qué es lo que va a pasar? Se afectan las vellosidades. Y a nivel de la zona de las vellosidades, ¿no? En el epitelio intestinal, están también las enzimas disacaridasas. Por eso que al bebé, ¿qué es lo que le dice? No le des leche, ¿no? Porque va a continuar con la diarrea y va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, una vez que pase el cuadro, que son alrededor de 2 a 4 semanas, ya puede volverse a retomar, ¿no? Puede tomar su leche, puede seguir su vida normal, etcétera, ¿no? Con los bebés. Bueno, fue la segunda causa de enfermedad en los Estados Unidos y luego de las respiratorias, sobre todo en la población pediátrica. Las reinfecciones son bastante frecuentes, por eso aquí también se habla de qué cosa, vacuna. Ya tenemos la vacuna, entonces las mamás pueden estar tranquilas. Bien, chicos, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Hasta aquí, por lo menos, ya estamos al día. Entonces, ya la próxima semana, en nuestra sesión que hagamos de manera presencial, vamos a tener pues la continuación, ¿no? Aunque creo que lo voy a tener que hacer virtual, pero ya luego les iré comentando, ¿ya? Ya luego les iré comentando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, con respecto a los virus. Ya están colocados en el aula virtual, ¿ah? Por si acaso, el virus 2, virus 3, la clase de la otra semana también ya está colocada.